Me miré al espejo una última vez, ajustando el velo que cubría mi rostro. 10 años habían pasado desde la última vez que vi a mi familia, y hoy era el día en que todo cambiaría. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para salir del pequeño apartamento que había sido mi refugio en Madrid durante los últimos meses. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que apenas reconocía. Carmen Alicia Mendoza, 28 años, ya no era la niña asustada que había dejado atrás Sevilla una década atrás. Mis ojos, del color del café con leche, reflejaban una determinación que nunca antes había sentido. Mi cabello, negro como la noche andaluza, caía en suaves ondas sobre mis hombros, enmarcando un rostro que había madurado con los años y las experiencias vividas. Tomé mi bolso, donde guardaba celosamente los documentos que cambiarían el curso de nuestras vidas. Con una última mirada a la habitación que había sido mi hogar temporal, cerré la puerta y bajé las escaleras del edificio. El barrio de Lavapiés bullía de actividad en esta soleada mañana de sábado. Los vecinos se saludaban, los niños jugaban en la calle, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan fresco de la panadería de la esquina. Caminé hasta la estación de Atocha, mi mente divagando entre el presente y el pasado. Recordé el día en que mi padre, Antonio Mendoza, me había enviado lejos. «Es por tu bien, Carmencita», había dicho, sus ojos evitando los míos. «En el internado de Suiza estarás segura y tendrás un futuro mejor». Nunca entendí por qué tuve que irme, por qué mi padre me alejó de todo lo que amaba. La confusión y el dolor de ese día aún resonaban en mi interior, pero ahora se mezclaban con una nueva emoción, la determinación de desenmascarar la verdad. El tren de alta velocidad me llevó de Madrid a Sevilla en poco más de 2 horas. Durante el viaje, repasé mentalmente cada detalle de mi plan. Los documentos que había descubierto, las conversaciones que había escuchado a escondidas durante mi última visita clandestina a Sevilla, todo apuntaba a una red de mentiras que mi padre había tejido durante años. Negocios turbios, asociaciones peligrosas, y un patrimonio familiar construido sobre arena movediza de ilegalidades. Sevilla me recibió con su calor característico. Las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, donde había crecido, me resultaban a la vez familiares y extrañas. Pasé frente a la heladería donde solía ir con mi hermano pequeño, Alejandro, los domingos después de misa. Me pregunté si él me reconocería después de tanto tiempo. ¿Seguiría siendo el niño travieso que recordaba, o se habría convertido en un hombre tan frío y calculador como nuestro padre? Mi tía Sofía, la hermana de mi madre, vivía aún en la misma casa de siempre, a pocas calles de la catedral. Fue ella quien me contó, en secreto, sobre la boda de mi padre. Se casa con una mujer mucho más joven, Carmen, me había dicho por teléfono, su voz cargada de desaprobación. La ceremonia será en la iglesia de San Salvador. Tienes que hacer algo, sobrina. Esta familia se está desmoronando. Y aquí estaba yo, parada frente a la iglesia de San Salvador, mi corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se me saliera del pecho. El edificio, con su mezcla de estilos gótico y barroco, se alzaba imponente ante mí, como un guardián silencioso de los secretos que estaba a punto de revelar. Los invitados comenzaban a llegar, vestidos con sus mejores galas. Reconocí algunas caras, viejos amigos de la familia, socios de negocios de mi padre, políticos locales. Todos ellos parte de un mundo al que una vez pertenecí y del que fui arrancada sin explicación. Respiré profundamente, intentando calmar los nervios que amenazaban con paralizarme. «Puedes hacerlo, Carmen», me dije a mí misma. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Con paso decidido, me acerqué a las puertas de la iglesia. El murmullo de las conversaciones y la música del órgano se filtraban hacia el exterior. Cerré los ojos por un momento, recordando las palabras de mi madre, fallecida hace ya tantos años: «La verdad siempre encuentra su camino, mi niña. No importa cuánto intenten ocultarla». Empujé las pesadas puertas de madera y entré. El silencio cayó sobre la congregación como una manta pesada. Pude sentir todas las miradas sobre mí, pero solo me importaba una, la de mi padre, de pie en el altar, con una expresión de shock que nunca olvidaré. Antonio Mendoza, el hombre que una vez fue mi héroe, ahora parecía pequeño y vulnerable bajo la luz que se filtraba por los vitrales. A su lado, una mujer joven y hermosa,
que supuse era la novia, me miraba con una mezcla de confusión y temor. Avancé por el pasillo central, cada paso resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre la iglesia. Los murmullos comenzaron a surgir a mi alrededor. ¿Es esa la hija de Antonio? Pensé que estaba en el extranjero. ¿Qué hace aquí? Vi a mi hermano Alejandro, ahora un joven de 18 años, sentado en la primera fila. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme, una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar cruzando su rostro. Mi tía Sofía, sentada a su lado, me dirigió una mirada de aprobación mezclada con preocupación. Sabía que ella entendía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegué al altar, me detuve. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Mi padre, con el rostro pálido como el papel, intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «Hola, papá», dije, mi voz resonando en el silencio. Vi cómo el color abandonaba completamente su rostro, como sus ojos se llenaban de una mezcla de incredulidad y terror. Me quité el velo, revelando mi rostro a todos los presentes. Los jadeos de sorpresa llenaron la iglesia. Muchos me reconocieron de inmediato, otros parecían confundidos, intentando reconciliar la imagen de la niña que recordaban con la mujer que tenían ante ellos. «Tengo algo que decir», anuncié, mi voz temblando ligeramente, pero decidida. «Algo que todos necesitan saber, especialmente tú, papá». El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que casi podía tocarse. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad, esa verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. Y mientras me preparaba para hablar, para desenmascarar las mentiras y los secretos que habían definido nuestra familia durante años, una extraña calma me invadió. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi destino. Ya no era la niña asustada que había sido enviada lejos. Era Carmen Alicia Mendoza, y estaba lista para enfrentar mi pasado y forjar mi propio futuro. El órgano de la iglesia, que había estado tocando suavemente una melodía de fondo, se detuvo abruptamente. El silencio que siguió parecía amplificar la tensión que llenaba el aire. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando, anticipando las palabras que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. «Hola, papá», dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral de la iglesia. Vi cómo el color abandonaba su rostro, como sus ojos se llenaban de una mezcla de incredulidad y terror. La novia a su lado, una mujer que no conocía, me miraba confundida. Mi padre, Antonio Mendoza, el hombre que una vez fue el pilar de mi mundo, ahora parecía envejecido y vulnerable bajo la luz que se filtraba por los vitrales de la iglesia de San Salvador. Su traje negro, que normalmente le daba un aire de autoridad, ahora parecía colgar de su cuerpo como si fuera demasiado grande. Sus ojos, del mismo color café que los míos, reflejaban una mezcla de emociones que nunca antes había visto en él: miedo, vergüenza y, sorprendentemente, un atisbo de alivio. La novia, una mujer joven y hermosa que no podía tener más de 30 años, me miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. Su vestido blanco, con intrincados bordados de flores de azahar, contrastaba fuertemente con la tensión que se palpaba en el ambiente. Se llamaba Lucía, según había averiguado, y era la hija de uno de los socios más importantes de mi padre. Un matrimonio conveniente, sin duda, para alguien como Antonio Mendoza. Avancé por el pasillo, cada paso resonando como un trueno en el silencio que había caído sobre la congregación. El aroma de las flores que decoraban la iglesia, una mezcla de rosas y jazmines, se mezclaba con el olor a incienso, creando una atmósfera casi onírica. Los bancos de madera pulida brillaban bajo la luz de las velas, y en ellos, los invitados me miraban con una mezcla de asombro y curiosidad. Reconocí muchas caras entre la multitud. Estaba don Felipe Ruiz, el alcalde de Sevilla, un hombre corpulento con un bigote bien cuidado que siempre había sido un aliado cercano de mi padre. A su lado, su esposa Maribel, con su característico collar de perlas y una expresión de shock en su rostro maquillado a la perfección. También vi a los hermanos Gómez, Carlos y Javier, socios de negocios de mi padre desde hacía décadas. Sus rostros, normalmente joviales, ahora mostraban una preocupación evidente. Los murmullos comenzaron a surgir a medida que avanzaba.
¿Es esa Carmen? Dios mío, ha vuelto. ¿Qué está pasando aquí? Escuché fragmentos de conversaciones, voces que mezclaban la sorpresa con la especulación. Mi hermano Alejandro, sentado en la primera fila, me miraba con una mezcla de emociones que no pude descifrar por completo. Ya no era el niño de 8 años que recordaba, sino un joven de 18, alto y delgado, con el mismo pelo negro y ojos oscuros que caracterizaban a nuestra familia. ¿Sabría él algo de los secretos que estaba a punto de revelar? ¿O había sido mantenido en la oscuridad tanto como yo? A su lado, mi tía Sofía, la hermana menor de mi madre, me dirigió una mirada de aprobación mezclada con preocupación. Su cabello, antes negro como el mío, ahora estaba salpicado de gris, y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de los años difíciles que había pasado desde la muerte de mi madre. Fue ella quien me había mantenido informada durante todos estos años, quien me había alertado sobre esta boda, quien me había instado a volver y enfrentar la verdad. Cuando llegué al altar, me detuve. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Mi padre, con el rostro pálido como el papel, intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Carmen, hija, balbuceó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Me quité el velo, revelando mi rostro a todos los presentes. Los jadeos de sorpresa llenaron la iglesia. Muchos me reconocieron de inmediato, sus expresiones cambiando de la confusión al reconocimiento y luego a la incredulidad. Otros parecían desconcertados, intentando reconciliar la imagen de la niña que recordaban con la mujer que tenían ante ellos. «Tengo algo que decir», anuncié, mi voz temblando ligeramente, pero decidida. «Algo que todos necesitan saber, especialmente tú, papá». El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que casi podía tocarse. Podía sentir la tensión en el aire, casi eléctrica, como la calma antes de una tormenta. Mi padre me miraba con una mezcla de miedo y resignación, como si supiera que este momento llegaría inevitablemente. Durante 10 años, comencé, mi voz ganando fuerza con cada palabra, he vivido lejos de mi hogar, de mi familia, de todo lo que amaba. Me dijeron que era por mi bien, que en Suiza tendría mejores oportunidades, que estaría a salvo. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de mi padre. Pero ahora sé la verdad. No me enviaste lejos para protegerme, papá. Me enviaste lejos para protegerte a ti mismo. Un murmullo de confusión recorrió la iglesia. Vi como algunos de los invitados intercambiaban miradas preocupadas, mientras que otros se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. Durante años, me pregunté por qué, continué. ¿Por qué un padre enviaría a su hija lejos justo después de la muerte de su madre? ¿Por qué cortaría casi todo contacto con ella? ¿Por qué la mantendría alejada de su hogar, de su hermano, de todo lo que conocía y amaba? Mi voz se quebró ligeramente al mencionar a mi madre. María Elena, fallecida hace ya tantos años, pero cuya ausencia aún dolía como el primer día. Vi cómo mi tía Sofía se llevaba un pañuelo a los ojos, y cómo Alejandro bajaba la mirada, sus puños apretados sobre sus rodillas. La respuesta, dije, sacando un sobre de mi bolso, está aquí. Documentos, conversaciones grabadas, pruebas de una red de mentiras y engaños que se extienden mucho más allá de nuestra familia. Mi padre dio un paso adelante, su rostro una máscara de pánico. Carmen, por favor, suplicó, su voz apenas un susurro. No sabes lo que estás haciendo. Pero yo ya no era la niña que podía ser silenciada con una mirada severa o una palabra dura. Sé exactamente lo que estoy haciendo, papá, respondí, mi voz firme. Estoy exponiendo la verdad. La verdad sobre cómo construiste nuestro patrimonio familiar. La verdad sobre tus negocios, tus asociaciones, tus traiciones. El murmullo en la iglesia se intensificó. Vi cómo algunos de los socios de negocios de mi padre se removían incómodos en sus asientos, mientras que otros parecían estar buscando la salida más cercana. Nuestro imperio familiar, continué, alzando la voz para hacerme oír por encima del creciente murmullo, no se construyó sobre el trabajo duro y la honestidad, como siempre nos hiciste creer. Se construyó sobre mentiras, engaños y negocios ilegales. Las palabras cayeron como bombas en la iglesia. Vi como la novia, Lucía, daba un paso atrás, alejándose de mi padre, su rostro una mezcla de horror e incredulidad.
Alejandro se puso de pie, sus ojos alternando entre mi padre y yo, como si no supiera a quién creer. Contratos falsificados, continué, sacando documentos del sobre. Sobornos a funcionarios públicos. Lavado de dinero a través de empresas fantasma. Y lo peor de todo, la traición a tus propios socios y amigos para mantener tu posición. Con cada acusación, veía como el rostro de mi padre se desmoronaba un poco más. Ya no era el hombre poderoso e intimidante que recordaba. Ahora parecía pequeño, derrotado, como si el peso de sus secretos finalmente lo hubiera aplastado. Me enviaste lejos, dije, mi voz quebrándose ligeramente, no para protegerme, sino para mantenerme alejada de la verdad. Para que no descubriera en qué tipo de hombre te habías convertido. El silencio que siguió a mis palabras era ensordecedor. Podía sentir el peso de cientos de miradas sobre mí, algunas acosadoras, otras llenas de comprensión y simpatía. Pero la única mirada que me importaba era la de mi padre. Antonio Mendoza, el hombre que una vez fue mi héroe, me miraba con una mezcla de emociones que nunca antes había visto en él. Había dolor, vergüenza, pero también, sorprendentemente, un atisbo de orgullo. Carmen, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo siento. Lo siento tanto. Esas palabras, que había anhelado escuchar durante años, ahora sonaban huecas en medio del caos que había desatado. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un grupo de hombres vestidos de traje entraron, sus rostros serios y determinados. Reconocí a uno de ellos, el inspector Javier Ruiz, del Cuerpo Nacional de Policía. Lo había visto en las noticias, liderando investigaciones de corrupción y crimen organizado. Antonio Mendoza, dijo el inspector, su voz resonando en la iglesia, queda detenido por los delitos de fraude, corrupción y blanqueo de capitales. El caos se desató en la iglesia. La novia, horrorizada, se alejó completamente de mi padre. Los invitados se levantaron de sus asientos, algunos gritando, otros exigiendo explicaciones. Vi a antiguos socios de negocios de mi padre abandonar la iglesia apresuradamente, seguramente para proteger sus propios intereses. Mi padre, finalmente encontrando su voz, intentó defenderse. «Esto es un error», gritó, pero su voz carecía de convicción. Pude ver en sus ojos que sabía que yo tenía pruebas, que su cuidadosamente construido castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Mientras los policías se acercaban a mi padre, me giré hacia él una última vez. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Antonio Mendoza: derrota. «Lo siento, papá», dije, sin estar segura de si realmente lo sentía. Pero tenía que hacerse. Vi cómo esposaban a mi padre, cómo lo alejaban del altar donde, momentos antes, había estado a punto de comenzar una nueva vida. Una vida basada en más mentiras, más engaños. Alejandro se acercó a mí, sus ojos llenos de confusión y dolor. «Carmen», dijo, su voz temblando. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?» Miré a mi hermano pequeño, ahora un joven al borde de la adultez, y sentí una punzada de culpa. Él había crecido sin mí, sin saber la verdad sobre nuestra familia. «Porque teníamos derecho a saber la verdad, Ale», respondí suavemente. «Porque las mentiras nos estaban destruyendo, aunque no lo supiéramos». Mi tía Sofía se unió a nosotros, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Has sido muy valiente, mi niña», dijo, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Tu madre estaría orgullosa». Mientras la policía escoltaba a mi padre fuera de la iglesia, entre el caos de invitados conmocionados y periodistas que ya comenzaban a llegar, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Había expuesto la verdad, sí, pero las consecuencias de mis acciones apenas estaban empezando a desarrollarse. Miré a mi alrededor, a la iglesia que debería haber sido escenario de una boda y que ahora era testigo de la caída de Antonio Mendoza. Los arreglos florales, las velas, la música que aún sonaba débilmente en el fondo, todo parecía una burla cruel a la realidad que acababa de revelarse. Lucía, la novia, se acercó a mí. Su rostro, antes radiante de felicidad, ahora mostraba una mezcla de shock y dolor. «¿Lo sabías?», preguntó, su voz apenas un susurro.
¿Sabías todo esto cuando decidiste venir hoy? La miré, sintiendo una extraña mezcla de compasión y determinación. Lo supe hace poco, respondí honestamente. Y no podía permitir que te casaras sin saber la verdad. Lo siento, Lucía. Sé que esto no es lo que esperabas para tu día de boda. Ella asintió lentamente, quitándose el velo con manos temblorosas. Gracias, dijo finalmente. Supongo que me has ahorrado un futuro de mentiras. Mientras Lucía se alejaba, rodeada por su familia que intentaba consolarla, me di cuenta de que había cambiado no solo mi vida y la de mi familia, sino las de muchas otras personas. ¿Había hecho lo correcto? La duda comenzó a infiltrarse en mi determinación. Alejandro me tomó del brazo, sacándome de mis pensamientos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Carmen?, preguntó, su voz cargada de preocupación y miedo. Miré a mi hermano, luego a mi tía, y finalmente a la salida de la iglesia, donde podía ver los flashes de las cámaras y escuchar el murmullo creciente de la multitud que se había reunido afuera. Ahora, dije, respirando profundamente, enfrentamos las consecuencias. Juntos. Mientras salíamos de la iglesia, enfrentando el caos mediático que nos esperaba, sentí una extraña mezcla de temor y liberación. La verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero también sabía que el camino que nos esperaba no sería fácil. El sol de Sevilla brillaba intensamente fuera, cegándome momentáneamente. Mientras mis ojos se ajustaban, vi el futuro desplegándose ante mí, incierto, desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, auténtico. La verdad, con todo su poder destructivo y liberador, finalmente había encontrado su camino. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, revelando la verdad que había descubierto durante los últimos meses de investigación. El silencio en la iglesia de San Salvador era absoluto, solo interrumpido por el eco de mi voz y los ocasionales jadeos de sorpresa de los invitados. Papá, comencé, mirando directamente a los ojos de Antonio Mendoza, el hombre que me había criado y luego enviado lejos. Durante años me dijiste que me mandaste a Suiza por mi seguridad, por mi futuro. Pero esa no fue la verdadera razón, ¿verdad? Vi cómo mi padre intentaba mantener la compostura, pero el temblor en sus manos lo delataba. A su lado, la novia, una mujer joven y hermosa llamada Lucía según había averiguado, lo miraba con una mezcla de confusión y creciente preocupación. Me enviaste lejos no para protegerme, como siempre dijiste, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Lo hiciste para ocultar la verdad sobre nuestra familia, sobre el origen de nuestra fortuna. Un murmullo se extendió por la congregación. Vi cómo la comprensión comenzaba a dibujarse en los rostros de los invitados, como el shock inicial se convertía en indignación y curiosidad morbosa. Durante los últimos meses, he estado investigando. He hablado con antiguos empleados, he revisado documentos, he seguido el rastro del dinero. Y lo que he descubierto es algo que nunca imaginé posible. Saqué de mi bolso una carpeta llena de documentos y la sostuve en alto para que todos pudieran verla. Aquí tengo pruebas de años de negocios ilegales, de lavado de dinero, de sobornos a funcionarios públicos. Todo bajo el nombre de Industrias Mendoza, la empresa que has dirigido durante décadas, papá. El rostro de mi padre se tornó lívido. Vi cómo sus ojos se movían nerviosamente, buscando una salida, una forma de detenerme. Pero ya era demasiado tarde. Nuestro patrimonio familiar, esa fortuna de la que tanto te has enorgullecido, se construyó sobre mentiras y crímenes. Cada peseta, cada euro, manchado con la sangre y el sufrimiento de otros. Miré a mi alrededor, viendo las reacciones de los presentes. Mi hermano Alejandro parecía estar en estado de shock, sus ojos abiertos de par en par, incrédulo ante lo que estaba escuchando. Mi tía Sofía, por otro lado, tenía una expresión de triste resignación, como si de alguna manera siempre hubiera sospechado la verdad pero nunca se hubiera atrevido a enfrentarla. Pero eso no es todo, continué, mi voz quebrándose ligeramente. Lo peor de todo es cómo has usado a tu propia familia, a tus propios hijos, como peones en tu juego de engaños. Me volví hacia Alejandro, mi hermano menor, que ahora me miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado por qué papá insistió tanto en que estudiaras Derecho?
¿Por qué te presionó para que te especializaras en derecho corporativo e internacional? Vi cómo la comprensión comenzaba a dibujarse en el rostro de mi hermano. No fue porque quería lo mejor para ti, le dije suavemente. Fue porque necesitaba a alguien de confianza dentro del sistema legal, alguien que pudiera ayudarlo a navegar las aguas turbias de sus negocios ilegales. Alejandro se puso de pie, su rostro una máscara de confusión y dolor. Eso no puede ser cierto, dijo, su voz apenas un susurro. Papá, dile que está equivocada. Pero Antonio Mendoza permaneció en silencio, su mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar la verdad que estaba saliendo a la luz. Y yo, continué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Yo fui enviada lejos no para protegerme, sino para mantenerme en la ignorancia. Para que no pudiera ver lo que realmente estaba sucediendo en nuestra familia. Recordé los años de soledad en el internado suizo, las navidades y cumpleaños perdidos, las cartas que escribía a casa y que rara vez eran respondidas. Todo había sido parte de un plan elaborado para mantenerme alejada de la verdad. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad, papá?, dije, mi voz cargada de amargura. Incluso desde lejos, temías que pudiera descubrir algo. Por eso manipulaste mis estudios, mis amistades, incluso mis relaciones amorosas. Vi cómo algunos de los invitados intercambiaban miradas incómodas. Muchos de ellos habían sido testigos de cómo mi padre había interferido en mi vida a lo largo de los años, siempre con la excusa de querer lo mejor para mí. ¿Recuerdas a Carlos, papá?, pregunté, mi voz temblando ligeramente al mencionar ese nombre. El chico del que me enamoré en la universidad. El que de repente recibió una oferta de trabajo irrechazable en Australia, justo cuando las cosas entre nosotros se estaban poniendo serias. Vi cómo mi padre cerraba los ojos, como si el peso de sus acciones finalmente lo estuviera aplastando. Fue tu obra, ¿no es así? Temías que Carlos pudiera acercarse demasiado, que pudiera descubrir algo. Así que lo alejaste, destruyendo mi primera oportunidad real de ser feliz. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero no hice ningún intento de ocultarlas. Quería que todos vieran el dolor que las acciones de mi padre habían causado. Y no fui la única víctima de tus manipulaciones, continué, dirigiendo mi mirada hacia la novia, Lucía, que parecía estar a punto de desmayarse. Lucía, sé que probablemente piensas que estás a punto de casarte con un hombre exitoso y respetable. Pero la verdad es que estás siendo utilizada, al igual que lo fuimos nosotros. Lucía miró a mi padre, sus ojos suplicando una explicación, una negación de todo lo que estaba escuchando. Pero Antonio Mendoza permaneció en silencio, su rostro una máscara de culpa y vergüenza. Tu familia, le dije a Lucía, tiene conexiones políticas importantes. Conexiones que mi padre necesita desesperadamente para mantener su imperio de mentiras. Este matrimonio no es por amor, es otra jugada en su interminable juego de manipulación y engaño. Vi cómo la comprensión dawnó en el rostro de Lucía, como el shock daba paso al horror y luego a la ira. Se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó al suelo, el sonido del metal golpeando las baldosas de la iglesia resonando en el silencio sepulcral. Me volví nuevamente hacia la congregación, consciente de que cada palabra que decía estaba cambiando irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Sé que muchos de ustedes han sido amigos y socios de mi padre durante años. Algunos incluso pueden haber sido cómplices en sus negocios ilegales. Pero les aseguro que la verdad saldrá a la luz, y cuando lo haga, nadie estará a salvo de las consecuencias. Vi cómo algunos de los invitados comenzaban a moverse inquietos en sus asientos, otros se levantaban y se dirigían discretamente hacia las salidas. La verdad era como un ácido, corroyendo las mentiras y las pretensiones que habían sostenido nuestra vida social durante tanto tiempo. Papá, dije, volviendo mi atención una vez más hacia el hombre que me había dado la vida y luego me la había arrebatado. Durante años te admiré. Eras mi héroe, el hombre que podía hacer cualquier cosa, que siempre tenía la respuesta correcta. Pero ahora veo la verdad detrás de esa fachada. Antonio Mendoza finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. Vi en ellos una mezcla de emociones, culpa, miedo, pero también un destello de algo más. Orgullo, tal vez. Admiración por la hija que finalmente había descubierto la verdad que él había ocultado durante tanto tiempo.
No soy un monstruo, Carmen, dijo finalmente, su voz apenas audible en el silencio de la iglesia. Todo lo que hice, lo hice por nuestra familia. Para darte a ti y a tu hermano una vida mejor. Sentí como la ira bullía dentro de mí ante sus palabras. Una vida mejor, repetí, incrédula. ¿Llamas a esto una vida mejor? ¿Vivir rodeados de mentiras, manipulaciones y crímenes? ¿Alejarnos de todo lo que amábamos, destruir nuestras relaciones, todo por tu avaricia y tu sed de poder? Vi cómo mis palabras lo golpeaban como bofetadas, cada una dejando una marca invisible pero innegable. La verdadera riqueza, papá, continué, mi voz suavizándose un poco, no se mide en dinero o poder. Se mide en las relaciones que construimos, en el amor que damos y recibimos, en la integridad con la que vivimos nuestras vidas. Y en ese sentido, somos más pobres de lo que jamás imaginé. Miré a mi alrededor, a los rostros conmocionados y confundidos de los invitados, a mi hermano que parecía estar luchando por asimilar todo lo que había escuchado, a mi tía Sofía que me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero ya no más, dije, mi voz ganando fuerza nuevamente. Hoy pongo fin a este ciclo de mentiras y manipulaciones. Hoy, la verdad sale a la luz, sin importar las consecuencias. Justo en ese momento, como si el destino quisiera subrayar mis palabras, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un grupo de hombres con trajes oscuros y expresiones serias entró, sus placas de policía brillando bajo la luz de los vitrales. Antonio Mendoza, dijo uno de ellos, avanzando hacia el altar. Queda detenido por múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y corrupción. Vi cómo el rostro de mi padre palidecía aún más, si eso era posible. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida, una forma de escapar de la verdad que finalmente lo había alcanzado. Lo siento, papá, dije, sin estar segura de si realmente lo sentía. Pero tenía que hacerse. Por el bien de todos nosotros, por el bien de la verdad. Mientras los policías esposaban a mi padre y lo conducían fuera de la iglesia, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber finalmente revelado la verdad, dolor por la destrucción de la familia que una vez tuvimos, y una profunda incertidumbre sobre lo que nos depararía el futuro. Miré a mi hermano Alejandro, que parecía estar en estado de shock. Me acerqué a él y tomé su mano. Lo siento, le dije suavemente. Sé que esto es difícil de asimilar, pero era necesario. Ahora podemos comenzar a reconstruir nuestras vidas sobre una base de honestidad. Alejandro me miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Cómo pudiste hacer esto, Carmen?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es nuestro padre. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de mis acciones. Y siempre será nuestro padre. Pero lo que hizo estuvo mal, Alejandro. Nos robó la oportunidad de vivir vidas honestas y felices. Teníamos que ponerle fin. Vi cómo mi hermano luchaba por procesar todo lo que había sucedido. Sabía que le llevaría tiempo aceptar la verdad, pero esperaba que algún día entendiera por qué había tenido que hacer lo que hice. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente, los invitados saliendo en un estado de conmoción y confusión, me quedé allí, en el pasillo central, sintiendo el peso de mis acciones. Había destruido la vida que conocíamos. Había expuesto verdades dolorosas que muchos habrían preferido mantener ocultas. Pero también había liberado a nuestra familia de las cadenas de mentiras que nos habían mantenido prisioneros durante tantos años. Había abierto la puerta a un futuro incierto, pero potencialmente más honesto y satisfactorio. Mientras salía de la iglesia, el sol de Sevilla me golpeó con toda su fuerza. Entrecerré los ojos, adaptándome a la luz brillante después de la penumbra del interior. Era como si el mundo exterior me estuviera dando la bienvenida a una nueva realidad, una realidad donde la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. No sabía lo que el futuro nos deparaba a mí, a Alejandro, o al resto de nuestra familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos enfrentarlo con honestidad y dignidad. La verdad nos había liberado, y aunque el camino por delante sería difícil, al menos ahora podíamos recorrerlo sin el peso de los secretos y las mentiras. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, alejándome de la iglesia y de la vida que había dejado atrás, sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza.
Había hecho lo correcto, de eso estaba segura. Pero el precio de la verdad había sido alto, y apenas estábamos empezando a pagar la factura. El caos se desató en la iglesia de San Salvador como una tormenta repentina en un día soleado. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban aún en el aire, cargadas de verdades incómodas y secretos largamente guardados. Vi cómo la realidad de la situación golpeaba a cada uno de los presentes de manera diferente, como ondas en un estanque después de arrojar una piedra. La novia, Lucía, fue la primera en reaccionar. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, se alejó de mi padre como si su mera proximidad la quemara. Sus ojos, llenos de lágrimas y confusión, recorrieron la iglesia buscando una salida, una explicación, algo que pudiera negar todo lo que acababa de escuchar. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz entrecortada, dirigiéndose a mi padre. Antonio, dime que no es cierto. Dime que todo esto es una broma cruel. Pero Antonio Mendoza, el hombre que siempre había tenido una respuesta para todo, permaneció en silencio. Su rostro, normalmente seguro y confiado, era ahora una máscara de derrota y vergüenza. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Lucía se quitó el velo con manos temblorosas y lo arrojó al suelo. No puedo creerlo, murmuró, más para sí misma que para los demás. Todo era una mentira. Los invitados, que hasta ese momento habían permanecido en un silencio atónito, comenzaron a reaccionar. El murmullo creció hasta convertirse en un clamor de voces confusas y airadas. Vi cómo algunos se levantaban de sus asientos, indecisos entre quedarse para presenciar el desenlace de este drama inesperado o huir para proteger su propia reputación. Entre la multitud, reconocí a varios socios de negocios de mi padre. Sus rostros reflejaban una mezcla de shock y pánico. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, otros buscaban frenéticamente sus teléfonos móviles. Era evidente que las revelaciones que acababa de hacer no solo afectaban a nuestra familia, sino a toda una red de conexiones y negocios turbios. Vi a Javier Montero, uno de los más antiguos colaboradores de mi padre, ponerse de pie abruptamente. Su rostro, normalmente jovial y relajado, estaba tenso y pálido. Sin decir una palabra, comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia la salida. Otros siguieron su ejemplo, abandonando la iglesia apresuradamente, como ratas que huyen de un barco que se hunde. Mi hermano Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en un estado de shock, pareció despertar de repente. Se puso de pie, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y rabia. «¿Cómo pudiste?», gritó, y por un momento no supe si se dirigía a mí o a nuestro padre. «¿Cómo pudiste hacernos esto?». Me acerqué a él, intentando tomar su mano, pero se alejó como si mi toque lo quemara. «Alejandro, por favor», supliqué. «Tienes que entender. Todo esto era necesario». Pero Alejandro no quería escuchar. Con lágrimas en los ojos, se giró hacia nuestro padre. «¿Es verdad?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «¿Todo lo que ella dijo es verdad?». Antonio Mendoza, finalmente encontrando su voz, intentó defenderse. «Hijo, comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «Todo lo que hice fue por ustedes. Para darles una vida mejor». «Mentira», gritó Alejandro. «Nos usaste. Nos manipulaste. ¿Cómo pudiste llamar a eso darnos una vida mejor?». Mientras esta escena se desarrollaba, noté que algunos de los invitados habían sacado sus teléfonos móviles y estaban grabando lo que sucedía. En cuestión de minutos, sabía que esto estaría en las redes sociales, que la noticia se extendería como un incendio forestal. La reputación cuidadosamente construida de Antonio Mendoza se estaba desmoronando ante nuestros ojos, y el mundo entero sería testigo de su caída. En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un grupo de policías entró, sus rostros serios y determinados. El inspector jefe, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, se acercó al altar. «Antonio Mendoza», dijo, su voz resonando en el silencio repentino que había caído sobre la iglesia. «Queda detenido por múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y corrupción». Vi cómo la realidad de la situación golpeaba a mi padre. Su rostro, que momentos antes mostraba una mezcla de vergüenza y defensa, ahora reflejaba puro terror.
Sus ojos recorrieron frenéticamente la iglesia, como buscando una salida, una forma de escapar de la verdad que finalmente lo había alcanzado. Esto es un error, dijo, su voz apenas un susurro. Debe haber algún malentendido. Pero no había malentendido alguno. Mientras los policías se acercaban para esposarlo, vi como toda la fachada de poder y control que mi padre había mantenido durante años se desmoronaba. Ya no era el poderoso empresario, el patriarca respetado. Era simplemente un hombre asustado, enfrentando las consecuencias de una vida de engaños. Me giré hacia mi padre, viendo cómo la realidad de la situación lo golpeaba. Lo siento, papá, dije, sin estar segura de si realmente lo sentía. Pero tenía que hacerse. Antonio me miró, y por un momento vi en sus ojos una mezcla de emociones que nunca antes había visto: miedo, arrepentimiento, y algo que parecía casi orgullo. Carmen, dijo suavemente, mientras los policías lo esposaban. Siempre fuiste la más fuerte de nosotros. Mientras se lo llevaban, la iglesia se sumió en un caos total. Los invitados que quedaban hablaban todos a la vez, algunos exigiendo explicaciones, otros simplemente tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Lucía, la novia abandonada, lloraba en los brazos de su madre, su vestido blanco un cruel recordatorio de la celebración que se suponía que iba a ser este día. Mi tía Sofía se acercó a mí, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. «Has sido muy valiente, sobrina», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Pero me temo que esto es solo el comienzo. Las consecuencias de lo que has hecho hoy se extenderán mucho más allá de esta iglesia». Asentí, consciente de la verdad en sus palabras. Había pasado meses preparándome para este momento, investigando, recopilando pruebas, armándome de valor para enfrentar a mi padre y exponer la verdad. Pero ahora que finalmente lo había hecho, me sentía extrañamente vacía. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Alejandro, acercándose a nosotras. Su ira inicial parecía haberse disipado, reemplazada por una especie de aturdimiento resignado. «Ahora», dije, respirando profundamente, «tendremos que enfrentar las consecuencias. Todas ellas». Y las consecuencias no tardaron en llegar. En las horas y días siguientes, nuestra vida tal como la conocíamos se desmoronó por completo. Los periódicos locales y nacionales se llenaron de titulares sobre el escándalo. Empresario sevillano arrestado en su propia boda, Imperio Mendoza, construido sobre mentiras y corrupción, la hija pródiga expone el fraude familiar. Nuestro nombre, que una vez había sido sinónimo de éxito y respetabilidad, ahora era manchado y arrastrado por el barro. Nuestra casa, la gran mansión en el barrio de Santa Cruz que había sido el escenario de tantas fiestas y reuniones de negocios, fue allanada por la policía. Vi cómo sacaban cajas y cajas de documentos, computadoras, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia en el caso contra mi padre. Los activos de la empresa fueron congelados, las cuentas bancarias bloqueadas. De la noche a la mañana, pasamos de ser una de las familias más ricas de Sevilla a no tener acceso a nuestro dinero. Pero lo peor no fue la pérdida material. Fue ver cómo las personas que una vez nos habían llamado amigos nos daban la espalda. Los teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones a eventos sociales desaparecieron. Incluso algunos miembros de la familia extendida cortaron lazos con nosotros, temerosos de que el escándalo los salpicara. Alejandro, que siempre había sido el más sociable de los dos, lo llevó especialmente mal. «Es como si fuéramos leprosos», dijo una noche, mirando por la ventana de nuestro ahora silencioso hogar. «Nadie quiere acercarse a nosotros». Intenté consolarlo, recordándole que los verdaderos amigos permanecerían a nuestro lado, pero incluso yo dudaba de mis propias palabras. El aislamiento que sentíamos era palpable, como una barrera invisible que nos separaba del resto del mundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El caso contra mi padre avanzaba lentamente, cada nueva revelación añadiendo otra capa al escándalo. Descubrimos que la red de corrupción era aún más extensa de lo que había imaginado. Políticos locales, jueces, incluso algunos periodistas habían estado en la nómina de mi padre durante años. La investigación se extendió más allá de nuestras fronteras. Empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias secretas en Suiza, propiedades ocultas en todo el mundo.
Cada nuevo descubrimiento era un golpe, una confirmación más de que toda nuestra vida había sido construida sobre una base de mentiras y engaños. Mientras tanto, nuestra propia lucha por sobrevivir continuaba. Con nuestros activos congelados, tuvimos que aprender a vivir con lo mínimo. Vendimos joyas, obras de arte, cualquier cosa que pudiéramos para mantenernos a flote. La gran mansión que una vez había sido nuestro hogar ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Alejandro, que había abandonado sus estudios de derecho, incapaz de enfrentar las miradas y los susurros de sus compañeros, pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación. Me preocupaba por él, por el peso que todo esto estaba poniendo sobre sus hombros. Una tarde, lo encontré sentado en el jardín, mirando fijamente el espacio vacío donde solía estar la fuente que nuestro padre había hecho instalar años atrás. «Sabes», dijo sin mirarme, «a veces desearía que nunca hubieras descubierto la verdad. Que hubiéramos seguido viviendo en la ignorancia». Sus palabras me dolieron, pero entendía de dónde venían. «No podíamos seguir viviendo una mentira, Alejandro», le dije suavemente, sentándome a su lado. «Tarde o temprano, la verdad habría salido a la luz. Al menos así, fuimos nosotros quienes la revelamos». Él asintió lentamente, aunque pude ver que no estaba completamente convencido. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Cómo reconstruimos nuestras vidas después de esto?». Era una pregunta que yo misma me había hecho innumerables veces en los últimos meses. «Un día a la vez», respondí. «Empezando de cero si es necesario. Pero esta vez, sobre una base de honestidad». A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a ver pequeños rayos de esperanza. Algunos amigos, pocos pero verdaderos, se mantuvieron a nuestro lado. Mi tía Sofía fue un pilar de apoyo, ayudándonos a navegar por las aguas turbulentas en las que nos encontrábamos. Incluso hubo algunos gestos inesperados de solidaridad. Un día, recibimos una carta de Lucía, la novia abandonada en el altar. En lugar del odio o el resentimiento que esperábamos, sus palabras estaban llenas de comprensión y gratitud. «Gracias por evitar que cometiera el mayor error de mi vida», escribió. «Aunque el proceso fue doloroso, me has liberado de una vida de mentiras». Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Alejandro, después de mucha reflexión, decidió retomar sus estudios, pero esta vez en trabajo social. «Quiero ayudar a otros», me dijo. «Usar nuestras experiencias para hacer algo bueno». Yo, por mi parte, me encontré inmersa en el activismo contra la corrupción. Las habilidades que había desarrollado durante mi investigación ahora se dirigían a ayudar a otros a exponer la verdad y luchar contra la injusticia. El juicio de mi padre finalmente llegó. Sentada en la sala del tribunal, escuchando los cargos y las evidencias presentadas, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por el hombre que una vez había admirado, alivio porque finalmente la verdad estaba saliendo a la luz, y una extraña sensación de cierre. Cuando se dictó la sentencia, 20 años de prisión, vi a mi padre por última vez antes de que se lo llevaran. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y en ese breve instante, vi algo que nunca antes había visto en él, arrepentimiento genuino. «Lo siento», dijo suavemente, solo para que yo lo escuchara. «Por todo». Esas palabras, que había anhelado escuchar durante tanto tiempo, ahora sonaban huecas en medio del caos que habíamos vivido. Sin embargo, sentí que algo se aflojaba dentro de mí, un nudo de resentimiento que finalmente comenzaba a deshacerse. Saliendo del tribunal, con Alejandro a mi lado, sentí como si finalmente pudiéramos empezar a mirar hacia el futuro. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos enfrentarlo con honestidad y dignidad. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro, tomando mi mano. Miré hacia el cielo azul de Sevilla, sintiendo el calor del sol en mi rostro. «Sí», respondí. «Estoy lista para lo que venga». Y así, con pasos lentos pero seguros, comenzamos a caminar hacia nuestro nuevo futuro. Mientras los policías se acercaban a mi padre, sentí como el tiempo parecía ralentizarse. El caos que había desatado en la iglesia de San Salvador se desplegaba ante mis ojos como una película en cámara lenta. Miré alrededor, absorbiendo cada detalle de la escena que yo misma había provocado. Vi rostros familiares de mi infancia, ahora marcados por la conmoción y la traición.
Doña Pilar, nuestra vecina de toda la vida, se santiguaba repetidamente, murmurando oraciones en voz baja. El señor Gutiérrez, antiguo socio de mi padre, miraba la escena con una mezcla de horror y fascinación, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Mi tía Sofía, quien siempre había sido como una madre para mí después de la muerte de la mía, lloraba silenciosamente en su asiento. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de una mezcla de dolor y comprensión. Ella, más que nadie, entendía el peso de los secretos familiares y el costo de mantenerlos. Carmen, susurró cuando pasé junto a ella, extendiendo su mano para tocar la mía. Lo siento tanto, mi niña. Debí haber hecho algo antes. Apreté su mano brevemente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas en ese momento. ¿Qué podía decirle? ¿Qué entendía por qué había guardado silencio durante tantos años? ¿Qué la perdonaba por no haber intervenido antes? Las palabras parecían inadecuadas frente a la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi hermano menor, Alejandro, a quien apenas reconocía después de tantos años, me miraba con una mezcla de admiración y miedo que me partió el corazón. A sus 18 años, era un joven alto y apuesto, con los mismos ojos oscuros de nuestro padre, pero con una inocencia que Antonio Mendoza había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué has hecho, Carmen?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Sentí como las lágrimas amenazaban con derramarse de mis ojos, pero las contuve. Lo siento, Alejandro, respondí, mi voz quebrándose ligeramente. Sé que es difícil de entender ahora, pero algún día lo harás. Esto era necesario. Vi la confusión y el dolor en los ojos de mi hermano, y me di cuenta de que, al exponer la verdad, no solo había destruido la vida de mi padre, sino que había cambiado para siempre el curso de nuestra familia. Alejandro, que había crecido admirando a nuestro padre, viendo en él un modelo a seguir, ahora tendría que enfrentarse a una realidad muy diferente. La duda comenzó a infiltrarse en mi determinación. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena el dolor que estaba causando? Miré a mi alrededor, a los rostros conmocionados y dolidos de las personas que una vez consideré familia y amigos, y sentí el peso de mis acciones como nunca antes. Los policías habían llegado ya al altar, donde mi padre permanecía de pie, su rostro una máscara de resignación y derrota. Antonio Mendoza, el hombre que una vez pareció invencible, ahora parecía pequeño y vulnerable bajo la luz que se filtraba por los vitrales de la iglesia. Antonio Mendoza, dijo uno de los oficiales, su voz resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre la iglesia, queda usted detenido por los delitos de fraude, lavado de dinero y corrupción. Vi cómo esposaban a mi padre, cómo lo trataban como a un criminal común. Por un momento, olvidé todos sus crímenes, todas las mentiras y manipulaciones, y solo vi al hombre que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había consolado cuando tuve mi primer corazón roto. Mientras se lo llevaban, mi padre me miró una última vez. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto, una mezcla de respeto y profundo arrepentimiento. Lo siento, susurró, antes de que se lo llevaran. Esas palabras, que había anhelado escuchar durante años, ahora sonaban huecas en medio del caos que había desatado. Me quedé allí, de pie en medio de la iglesia, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. La novia de mi padre, Lucía, una mujer joven y hermosa que ahora parecía destrozada, se acercó a mí con pasos vacilantes. ¿Es cierto?, preguntó, su voz temblando. ¿Todo lo que has dicho sobre Antonio es verdad? Asentí lentamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Lo siento, Lucía, dije finalmente. Sé que esto debe ser un shock para ti. Lucía me miró por un largo momento, sus ojos llenos de lágrimas. Luego, para mi sorpresa, me abrazó. Gracias, susurró. Gracias por evitar que cometiera el mayor error de mi vida. Mientras le devolvía el abrazo a esta mujer que apenas conocía, me di cuenta de que las consecuencias de mis acciones se extendían mucho más allá de mi familia inmediata. Había cambiado el curso de la vida de Lucía, y probablemente de muchas otras personas en esa iglesia. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Los periódicos estaban llenos de historias sobre el escándalo Mendoza.
Imperio empresarial construido sobre mentiras, gritaban los titulares. Hija desenmascara a padre corrupto en plena boda. Nuestra fortuna fue confiscada por las autoridades. La mansión en la que había crecido, con sus jardines perfectamente cuidados y sus habitaciones llenas de recuerdos, fue sellada como parte de la investigación. Me encontré de repente sin hogar, viviendo en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Triana. Alejandro se mudó conmigo, aún luchando por procesar todo lo que había sucedido. Pasábamos las noches en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de dar sentido a la nueva realidad en la que nos encontrábamos. Una tarde, mientras preparaba café en la pequeña cocina de nuestro apartamento, Alejandro finalmente habló sobre lo sucedido. ¿Cómo lo descubriste, Carmen?, preguntó, su voz apenas audible sobre el burbujeo de la cafetera. ¿Cómo supiste lo que papá estaba haciendo? Me senté frente a él en la mesa de la cocina, sosteniendo mi taza de café como si fuera un salvavidas. Fue un proceso largo, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Empezó con pequeñas sospechas, cosas que no cuadraban en las historias que papá nos contaba. Le hablé sobre las noches en vela investigando, sobre las conversaciones a escondidas que había escuchado, sobre los documentos que había descubierto. Vi cómo los ojos de Alejandro se abrían cada vez más a medida que le revelaba la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, un deje de dolor en su voz. Suspiré, sintiendo el peso de mis decisiones. Quería protegerte, Alejandro. Quería estar segura antes de destruir todo lo que conocíamos. Mi hermano asintió lentamente, procesando mis palabras. Entiendo, dijo finalmente. No estoy seguro de si habría tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez desde que había revelado la verdad, sentí que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto. Pero el precio de la verdad era alto, y seguíamos pagándolo día tras día. Muchos de los que una vez nos llamaron amigos nos dieron la espalda. Éramos los parias de la sociedad sevillana, los hijos del corrupto Antonio Mendoza. Tía Sofía fue una de las pocas personas que se mantuvo a nuestro lado. Nos visitaba regularmente, trayendo comida casera y palabras de aliento. Sois fuertes, nos decía, sus ojos brillantes de orgullo. Saldréis adelante de esto. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, tía Sofía me confesó algo que me dejó sin aliento. Tu madre lo sabía, Carmen, dijo, su voz apenas un susurro. Sabía lo que Antonio estaba haciendo. Me detuve en seco, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué?, logré decir finalmente. Tía Sofía me miró con ojos llenos de tristeza. Tu madre descubrió la verdad poco antes de enfermar. Creo que eso fue lo que la consumió al final, el peso de saber la verdad y no poder hacer nada al respecto. Sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas, incapaz de contenerlas. Todos estos años, había idealizado a mi madre, creyendo que ella habría estado de mi lado, que habría luchado contra las mentiras de mi padre. Descubrir que ella también había guardado el secreto era como perderla de nuevo. ¿Por qué no hizo nada?, pregunté entre sollozos. Tía Sofía me abrazó, su voz suave y reconfortante. Tenía miedo, cariño. Miedo de lo que podría pasaros a ti y a Alejandro si la verdad salía a la luz. Decidió protegeros a su manera. Esa noche, acostada en mi cama en el pequeño apartamento de Triana, reflexioné sobre las palabras de mi tía. ¿Había hecho lo correcto al exponer la verdad? ¿O debería haber seguido el ejemplo de mi madre y proteger a mi familia manteniendo el secreto? No tenía respuestas claras, solo la certeza de que no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí fuera, y teníamos que vivir con las consecuencias. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, Alejandro y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Encontré trabajo como profesora de inglés en una academia local, mientras Alejandro decidió continuar sus estudios de Derecho, esta vez con la determinación de usar sus conocimientos para luchar contra la corrupción. Una tarde, recibimos una llamada inesperada. Era el abogado de nuestro padre, informándonos que Antonio quería vernos. Después de mucha deliberación, decidimos ir a la prisión donde estaba recluido.
Ver a nuestro padre en un uniforme de prisión, envejecido y derrotado, fue una experiencia surreal. Nos sentamos frente a él en la sala de visitas, un incómodo silencio entre nosotros. Lo siento, dijo finalmente, su voz ronca y cansada. Siento haberles fallado como padre. Siento haberles mentido durante tantos años. Sentí como las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez no intenté contenerlas. ¿Por qué lo hiciste, papá?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué arriesgaste todo? Antonio Mendoza nos miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Empezó como algo pequeño, explicó. Un favor aquí, una mentira allá. Antes de darme cuenta, estaba atrapado en una red de mentiras y crímenes de la que no podía escapar. Nos habló de cómo el miedo a perderlo todo lo había llevado a cometer más y más crímenes, como la codicia y el poder lo habían cegado a las consecuencias de sus acciones. Pero ustedes, dijo, mirándonos a Alejandro y a mí, ustedes son mejores que yo. Tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, de vivir vidas honestas y significativas. Salimos de la prisión esa tarde con sentimientos encontrados. Por un lado, el dolor y la traición seguían ahí, frescos y dolorosos. Pero por otro, sentimos una extraña sensación de cierre, como si finalmente pudiéramos comenzar a sanar. En los meses que siguieron, Alejandro y yo nos acercamos más que nunca. Unidos por nuestra experiencia compartida, nos apoyamos mutuamente mientras navegábamos por las aguas turbulentas de nuestra nueva realidad. Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestras relaciones con aquellos que habían permanecido a nuestro lado. Tía Sofía se convirtió en un pilar fundamental en nuestras vidas. Su amor incondicional y su apoyo constante nos ayudaron a seguir adelante en los momentos más difíciles. Una tarde, mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento, Alejandro me sorprendió con una pregunta. Carmen, dijo, su voz seria, ¿crees que alguna vez podremos perdonar a papá? Me quedé en silencio por un momento, considerando sus palabras. No lo sé, Alejandro, respondí honestamente. Creo que el perdón es un proceso, no un destino. Tal vez con el tiempo podamos llegar a un lugar donde el perdón sea posible. Mi hermano asintió, pensativo. Sabes, dijo después de un momento, a pesar de todo, estoy orgulloso de ti. De lo que hiciste. Sé que no fue fácil, pero era lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de todo el caos y el dolor, saber que mi hermano entendía y apoyaba mis acciones era un bálsamo para mi alma atormentada. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a ver los efectos positivos de nuestras acciones. El caso Mendoza se convirtió en un catalizador para una serie de investigaciones sobre corrupción en Sevilla y más allá. Políticos y empresarios que una vez se creían intocables fueron expuestos y llevados ante la justicia. Un día, recibí una llamada inesperada. Era un periodista de El País, uno de los periódicos más importantes de España. Quería entrevistarme sobre mi decisión de exponer los crímenes de mi padre. Al principio, dudé. ¿Estaba lista para revivir todo eso frente al público? Pero después de hablar con Alejandro y tía Sofía, decidí aceptar. Si mi historia podía inspirar a otros a luchar contra la corrupción, valdría la pena el dolor de revivirla. Las semanas que siguieron a la boda interrumpida y al arresto de mi padre fueron un torbellino de emociones y cambios drásticos. Nuestra familia, una vez respetada y envidiada en Sevilla, se desmoronó bajo el peso de la verdad que había salido a la luz. Los periódicos locales y nacionales estaban llenos de titulares sensacionalistas sobre el escándalo Mendoza, desentrañando cada detalle sórdido de los negocios ilegales de mi padre y exponiendo la red de mentiras que había tejido durante décadas. Me desperté una mañana, casi un mes después del incidente en la iglesia, en el pequeño apartamento que había alquilado en el barrio de Triana. El sol de Sevilla se filtraba por las cortinas, bañando la habitación con una luz dorada que contrastaba con el peso que sentía en mi corazón. Tomé el periódico que estaba en la mesita de noche y, una vez más, vi nuestro apellido en primera plana. Continúa el juicio contra Antonio Mendoza, nuevas pruebas salen a la luz. Suspiré profundamente, dejando que la realidad de nuestra situación se asentara sobre mí una vez más. Nuestra fortuna familiar había sido confiscada, las cuentas bancarias congeladas, y la mansión donde crecí estaba ahora bajo custodia judicial. Los que una vez nos llamaron amigos nos dieron la espalda,
temerosos de ser asociados con el escándalo o, peor aún, de ser implicados en los crímenes de mi padre. Me levanté y me preparé una taza de café, un lujo simple que ahora apreciaba más que nunca. Mientras miraba por la ventana hacia las calles empedradas de Triana, recordé la conversación que había tenido con mi hermano Alejandro la noche anterior. Carmen, me había dicho, su voz cansada y resignada a través del teléfono, ¿crees que alguna vez podremos superar esto? ¿Crees que la gente alguna vez nos verá como algo más que los hijos de un criminal? Sus palabras habían quedado resonando en mi mente toda la noche. Era una pregunta que yo misma me había hecho incontables veces desde aquel fatídico día en la iglesia de San Salvador. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de mi tía Sofía. Carmen, cariño, ¿puedes venir a casa? Necesitamos hablar. Media hora después, estaba sentada en el modesto salón de la casa de mi tía en el barrio de Santa Cruz. Alejandro ya estaba allí, su rostro mostrando signos de noche sin dormir y preocupación constante. Mis niños, comenzó tía Sofía, su voz llena de una ternura que no habíamos escuchado en semanas. Sé que estos últimos tiempos han sido increíblemente difíciles para todos nosotros. Pero creo que es hora de que empecemos a pensar en el futuro, en cómo vamos a reconstruir nuestras vidas. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Reconstruir? Tía, ¿cómo se supone que vamos a reconstruir algo cuando todo lo que conocíamos se ha derrumbado? Sentí una punzada de culpa ante las palabras de mi hermano. Después de todo, había sido yo quien había desencadenado esta avalancha de acontecimientos. Pero sabía en mi corazón que había hecho lo correcto, por doloroso que fuera. Alejandro tiene razón, dije suavemente. Hemos perdido todo. Nuestra reputación, nuestros amigos, nuestro estatus. ¿Cómo podemos siquiera empezar a reconstruir? Tía Sofía nos miró a ambos con una mezcla de compasión y determinación. Mis queridos, habéis perdido muchas cosas, es cierto. Pero no lo habéis perdido todo. Os tenéis el uno al otro, me tenéis a mí, y lo más importante, tenéis algo que no teníais antes, la verdad y la libertad de vivir sin el peso de las mentiras de vuestro padre. Sus palabras cayeron sobre nosotros como un bálsamo, suavizando ligeramente el dolor que habíamos estado cargando durante semanas. Pero tía, protestó Alejandro, ¿cómo vamos a empezar de nuevo? Nadie en Sevilla nos dará trabajo, nadie querrá asociarse con nosotros. Quizás, respondió tía Sofía, sea hora de buscar un nuevo comienzo en otro lugar. La idea de dejar Sevilla, la ciudad que había sido nuestro hogar durante toda nuestra vida, me provocó una mezcla de miedo y emoción. ¿Podríamos realmente empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los fantasmas de nuestro pasado? He estado pensando, continuó tía Sofía, que tal vez podrían considerar mudarse a Valencia. Tengo una vieja amiga allí, Marisol, que tiene un pequeño negocio de importación de aceite de oliva. Me ha dicho que estaría encantada de darles trabajo si están interesados. Alejandro y yo nos miramos, sorprendidos por esta inesperada oportunidad. Valencia, una ciudad costera, a cientos de kilómetros de Sevilla y de los recuerdos dolorosos que ahora asociábamos con cada rincón de nuestra ciudad natal. No sería fácil, advirtió tía Sofía. Tendrían que empezar desde abajo, aprender el negocio desde cero. Pero sería una oportunidad de construir algo nuevo, algo honesto. Las palabras de mi tía resonaron en mi mente. Algo nuevo, algo honesto. ¿No era eso exactamente lo que había estado buscando cuando decidí exponer la verdad sobre mi padre? Yo creo que me gustaría intentarlo, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi decisión. Alejandro me miró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez en semanas. Si Carmen va, yo también iré, dijo. Tía Sofía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mis valientes, dijo, abrazándonos a ambos. Estoy tan orgullosa de ustedes. Sé que no será fácil, pero creo que esto es exactamente lo que necesitan. En las semanas siguientes, nos sumergimos en los preparativos para nuestra mudanza a Valencia. Vendimos lo poco que nos quedaba en Sevilla, empacamos nuestras pertenencias y nos despedimos de los pocos amigos que aún nos hablaban. El día antes de nuestra partida, decidí hacer una última visita a mi padre en la cárcel.
No estaba segura de por qué sentía la necesidad de verlo, pero sabía que necesitaba este cierre antes de comenzar mi nueva vida. La prisión era un lugar frío y desolador, tan diferente de los lujosos espacios a los que mi padre estaba acostumbrado. Cuando lo vi entrar en la sala de visitas, apenas pude reconocerlo. Parecía haber envejecido años en solo unas pocas semanas. Su pelo antes perfectamente peinado ahora desaliñado, su rostro marcado por líneas de preocupación y remordimiento. «Carmen», dijo, su voz ronca y cansada. «No esperaba verte aquí». Me senté frente a él, separados por una mesa de metal y años de secretos y mentiras. «Me voy, papá», dije simplemente. «Alejandro y yo nos mudamos a Valencia. Vamos a empezar de nuevo». Vi una mezcla de emociones cruzar su rostro, sorpresa, tristeza, y tal vez un atisbo de orgullo. «Entiendo», dijo finalmente. «Supongo que es lo mejor. Aquí ya no les queda nada». Sentí una punzada de dolor ante sus palabras, pero sabía que tenía razón. Sevilla, la ciudad que tanto amábamos, se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que habíamos perdido. «Papá», dije, mi voz temblando ligeramente, «quiero que sepas que no te odio. Estoy enojada, dolida, y probablemente lo estaré por mucho tiempo. Pero también quiero que sepas que te perdono». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, algo que nunca había visto en mi padre. «Carmen, mi niña», dijo, su voz quebrada por la emoción. «No merezco tu perdón. Lo que hice, lo que les hice a ti y a tu hermano, es imperdonable». «Tal vez», respondí. «Pero el perdón no es algo que se merezca, papá. Es algo que se da. Y yo elijo dártelo, no por ti, sino por mí. Porque necesito liberarme de este peso para poder seguir adelante». Mi padre asintió, incapaz de hablar. Por un momento, nos quedamos en silencio, el peso de años de mentiras y secretos finalmente levantándose entre nosotros. «Te deseo lo mejor, Carmen», dijo finalmente. «A ti y a Alejandro. Espero que encuentren la felicidad y la paz que yo nunca pude darles». Me levanté, sintiendo que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. «Adiós, papá», dije suavemente. Y con esas palabras, salí de la sala de visitas, dejando atrás no solo a mi padre, sino también el dolor y el resentimiento que había estado cargando durante tanto tiempo. El viaje a Valencia fue largo y silencioso. Alejandro y yo, sentados uno junto al otro en el tren, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras veía pasar el paisaje por la ventana, campos de olivos y pequeños pueblos dando paso gradualmente a la costa mediterránea, sentí una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Llegamos a Valencia al atardecer, el cielo pintado de naranja y rosa sobre el mar. Marisol, la amiga de tía Sofía, nos esperaba en la estación. Era una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos amables. «Bienvenidos a Valencia», nos dijo, abrazándonos a ambos como si nos conociera de toda la vida. «Sé que han pasado por mucho, pero aquí tienen la oportunidad de empezar de nuevo». Nos llevó a un pequeño apartamento que había alquilado para nosotros, cerca del puerto y de su negocio de importación de aceite. Era modesto, nada comparado con la lujosa mansión en la que habíamos crecido en Sevilla, pero para nosotros representaba un nuevo comienzo. Los primeros días en Valencia fueron un torbellino de nuevas experiencias. Aprendimos los entresijos del negocio del aceite de oliva, desde la selección de los mejores productores hasta los complejos procesos de importación y distribución. Era un trabajo duro, muy diferente a la vida de lujo a la que estábamos acostumbrados, pero había algo increíblemente satisfactorio en ganarnos la vida con nuestro propio esfuerzo. Poco a poco, empezamos a establecer una rutina. Nos levantábamos temprano, trabajábamos duro durante el día, y por las tardes explorábamos nuestra nueva ciudad. Valencia nos recibió con los brazos abiertos, su gente cálida y acogedora, su comida deliciosa, sus playas y su arquitectura impresionantes. Una noche, mientras cenábamos en una pequeña terraza con vista al mar, Alejandro me sorprendió con una pregunta. «Carmen», dijo, su voz seria pero con un toque de emoción que no había escuchado en mucho tiempo, «¿eres feliz aquí?». Me tomé un momento para reflexionar sobre su pregunta. ¿Era feliz? La vida en Valencia era difícil en muchos sentidos. Trabajábamos largas horas,
Vivíamos con mucho menos de lo que estábamos acostumbrados, y todavía luchábamos con el dolor y la vergüenza de lo que había sucedido en Sevilla. Pero al mismo tiempo, sentía una paz que no había experimentado en años. Ya no vivíamos bajo el peso de las mentiras de nuestro padre. Estábamos construyendo algo nuevo, algo honesto. Y lo estábamos haciendo juntos. Sí, respondí finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Sí, creo que soy feliz. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no había visto desde que éramos niños. Yo también, dijo. Y sabes, creo que te debo una disculpa. Lo miré, sorprendida. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Por cómo reaccioné cuando expusiste la verdad sobre papá, explicó. Estaba tan enojado, tan asustado. Pero ahora veo que hiciste lo correcto. Nos liberaste, Carmen. Y aunque el camino ha sido difícil, estoy agradecido por ello. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Gracias, Alejandro. Dije suavemente. Eso significa mucho para mí. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la puesta de sol sobre el Mediterráneo. Luego, Alejandro habló de nuevo. ¿Sabes? He estado pensando. Tal vez podríamos expandir el negocio. He estado investigando sobre aceites de oliva orgánicos y comercio justo. Creo que podría haber una oportunidad ahí. Sonreí, sintiendo una ola de orgullo por mi hermano pequeño. Me parece una idea excelente, dije. ¿Por qué no hablamos con Marisol mañana y vemos qué piensa? A medida que pasaban los meses, nuestro pequeño negocio comenzó a crecer. La idea de Alejandro sobre los aceites orgánicos y de comercio justo resultó ser un éxito, y pronto estábamos importando no solo aceite de oliva, sino también otros productos gourmet de pequeños productores de toda España. Un día, mientras estaba en la oficina revisando unos pedidos, recibí una llamada inesperada. Era un periodista de un importante periódico nacional. Señorita Mendoza, dijo, estamos haciendo un reportaje sobre historias de redención y nuevos comienzos. Nos preguntábamos si estaría interesada en compartir su historia. Mi primer instinto fue decir que no. Habíamos dejado atrás Sevilla y el escándalo, ¿por qué remover el pasado? Pero entonces pensé en todas las personas que podrían estar luchando con sus propios secretos familiares, con la culpa y el miedo que conlleva vivir una mentira.